Buen día, mis hermanos. Continuemos pues allí en Proverbios 4, del 1 al 9, donde estaremos reflexionando, y el tema es los beneficios de escuchar el consejo de los padres. Leamos pues los versículos 1 al 3. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. En los capítulos anteriores que vimos, mis hermanos, el rey Salomón se dirige en singular al hijo. En este capítulo habla en plural, hijos, y les habla de una manera imperativa con promesas. Y notamos en esa forma imperativa que él habla, en lugar de dar un mandato, una orden, Salomón habla como rogándoles. Llama a sus hijos para que estén atentos, porque es de suma importancia lo que les dirá. Son consejos que les darán cordura, entendimiento, inteligencia y madurez. Les dice que su enseñanza es buena y que no la desatiendan, como decimos coloquialmente, que no la echen en saco roto. Y continúa diciéndoles allí en el versículo 3, dice, porque yo también fui hijo de mi padre. Algunos estudiosos de la Biblia, hermano, dan el sentido a esta expresión de escogido y obediente. Escogido por Dios de entre 4 hermanos para ser rey, y obediente a los consejos de David, y obediente a Dios, de quien viene realmente la sabiduría. Salomón, mis hermanos, había recibido un trato delicado y preferencial de su madre. Yo tengo la seguridad, mis hermanos, de que nuestros padres nos aconsejaban. Si se nace en un hogar cristiano, lo más seguro es que se eduque a los hijos en la palabra de Dios. En los que no, pues algunos aconsejaban más o menos bien y otros de plano mal. Escuché decir una vez a unos padres a su hijo: usted no se deje, dele golpes. Otro le dice a su hijo: quiero que platiquemos como amigos, y se ponen a tomar juntos. O la madre que tapa la rebeldía del hijo ante el padre, porque era segura golpiza, gritos, maldiciones, ofensas, entre otras cosas que suceden y que sucedían y que nos sucedieron a algunos. Ellos nos disciplinaban como ellos pensaban que estaba bien, y aún así los amábamos o los seguimos amando. En el versículos o en los versículos del 4 al 9 vemos el testimonio de David como el abuelo, como padre que enseñaba a Salomón, y que ahora Salomón está transmitiendo a sus hijos lo que su abuelo David le decía. Vayamos a los versículos 4 al 9 y veamos los beneficios de obedecer la palabra de Dios, y además debemos comprenderlos y guardarlos en nuestro corazón, y como padres cristianos debemos enseñárselos a nuestros hijos, tal como dice la Escritura en Deuteronomio 6 al 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Bien, vayamos pues a los versículos 4 al 9.
Y él me enseñaba, dice el versículo 4, y él me enseñaba y me decía. Y aquí es donde estamos viendo lo que el rey David le enseñaba a Salomón. Por eso dice aquí en el versículo 4, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Retenga, o sea, que estén bien presentes aquí en nuestro corazón las razones que Dios, o razonamientos que Dios nos da. Debemos guardarlos, es decir, debemos ponerlos en obediencia, porque en ellos encontraremos vida, vida abundante, vida eterna, mi hermano. Viviremos eternamente ante el Padre, pero tenemos que seguir los consejos que Dios nos da. Dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, adquiere, dice, adquiere. Es como cuando un mercader, mis hermanos, que ya hablamos de eso, ve algo muy precioso y hace todo el esfuerzo para conseguirlo. Así se refiere esta palabra de adquirirla, que pongamos todo nuestro esfuerzo en adquirir sabiduría, en adquirir inteligencia, y que no se aparten estas razones de nuestra boca. No los dejes, dice en el versículo 6, no los dejes, y ella te guardará. Ahí está la promesa, y ella te guardará. Quiere decir que estaremos caminando en la seguridad de los razonamientos de Dios. Ámala, dice el rey Salomón a sus hijos, ámala y te conservará. Nos conservará, hermano, nos cuidará, nos protegerá, nos llevará por un camino bueno, hermano. Nos conservará de la maldad, del pecado, de muchas cosas, cuando nosotros adquirimos la sabiduría y la inteligencia. Continuemos ahí en el versículo 7 y veamos cómo David continúa diciéndole a su hijo Salomón: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, le dice. Vean, mis hermanos, el énfasis que pone el rey David en adquiere sabiduría. Y este énfasis que el rey David le está diciendo al rey Salomón, y que el rey Salomón ahora se lo está transmitiendo a sus hijos, es muy importante. Cuando en la palabra de Dios, mis hermanos, se repite una palabra como esta, adquiere, es, mis hermanos, que debemos de poner suma atención en este mandamiento: adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, continúa ahí en el 7, adquiere inteligencia. Salomón iba a tener muchas posesiones, hermano. De hecho, tuvo muchas posesiones. Fue el hombre más rico de su tiempo, el rey más rico de su tiempo. Pero aún sobre esas riquezas que él iba a tener, lo más importante que tenía que hacer Salomón era adquirir inteligencia, adquirir sabiduría. Eso era lo más importante que David le muestra y que debe adquirir Salomón, y que ahora debe adquirir sus hijos, y que nosotros como hijos de Dios y como cristianos, hermano, tenemos que también buscarla, adquirirla, poner nuestro mayor esfuerzo en obtenerla, hermano. Engrandécela, dice, y ella te engrandecerá. Esto quiere decir, mi hermano, que crezcamos en sabiduría, que crezcamos en inteligencia, y ella te engrandecerá.
¿sí? Ella te honrará. Vea ahí las dos promesas. Ella te engrandecerá, ella te dará honra cuando la hayas abrazado. Y continúa ahí en el versículo 9, dice: adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Adorno de gracia, mis hermanos. Será como en aquellos tiempos ponían en la cabeza, recuerda ahí a los que corrían allá en Grecia, ¿no? Les ponían ahí unas hierbas ahí en la cabeza. Ahorita se me va una guirnalda, exactamente. Bueno, se refiere pues que la sabiduría pues le dará gracia a su cabeza. O sea que la gracia de Dios siempre estará en él, mis hermanos. Y esa sabiduría y esa inteligencia será una corona de hermosura que se le entregará a ellos si verdaderamente ellos la adquieren, mis hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde, y que la gracia de Dios abunde en sus vidas, mis hermanos. Hasta la próxima.